Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es José Manuel Jiménez y soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Me complace acompañarlos en un 2x3 Matemáticas con el Gobernador, un programa que pretende contribuir al mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas en el departamento de Antioquia. El objetivo de la lección de hoy es estudiar el concepto de polígonos a partir de la definición de línea poligonal. Clasificaremos los polígonos según los lados y estudiaremos algunas propiedades de los ángulos de los polígonos. Los contenidos de la lección de hoy pueden ser consultados en la lección 15 del libro Nociones de Geometría, que está disponible en la página web de la Red Matemática Antioquia, página web que aparece en pantalla. Bueno, comenzaremos por decir que es una línea poligonal. Una línea poligonal es la línea que consiste en unir de manera consecutiva los extremos de varios segmentos de recta, como esta que aparece acá. Si los extremos de cada uno de los segmentos de recta están nombrados por los puntos A, B, C, D y E, entonces la línea poligonal la vamos a llamar línea poligonal A, B, C, D y E. Cada uno de los extremos de los segmentos recibe el nombre de vértice y cada uno de los segmentos que forman la línea poligonal recibe el nombre de lado. Las líneas poligonales se pueden clasificar en líneas poligonales de dos tipos, abiertas o cerradas. Una línea poligonal abierta es aquella línea poligonal en la que el último extremo del último segmento que forma la línea poligonal no coincide con el primer extremo del primer segmento que forma la línea poligonal. El otro tipo de línea poligonal es la línea poligonal cerrada. Una línea poligonal cerrada es aquella línea poligonal en la cual el último extremo del último segmento de la línea poligonal coincide con el primer extremo del primer segmento de la línea poligonal. Bueno, también podemos clasificar las líneas poligonales en otros dos tipos, en convexas y cóncavas. Una línea poligonal se denomina convexa cuando al prolongar cualquiera de los lados de la línea poligonal y al formar esta recta, la línea poligonal queda toda en un mismo lado de esta recta, es decir, queda sobre este semiplano. En el caso de la línea poligonal cóncava, existe uno de los lados de tal manera que al prolongar ese lado hasta una recta, un pedazo de la línea poligonal queda en un semiplano y otro pedazo de la línea poligonal queda en el otro semiplano. Llamaremos polígono a la región del plano que está limitada por una línea poligonal cerrada, como esta de acá. Los vértices de esa línea poligonal se van a llamar vértices del polígono y los lados de la poligonal vamos a llamar los lados del polígono. De manera similar a la línea poligonal, si los vértices son A, B, C, D, entonces el polígono lo vamos a nombrar polígono A, B, C y D. Si la línea poligonal que forma el polígono es una línea poligonal convexa, el polígono recibe el nombre de polígono convexo, y si la línea poligonal que forma el polígono es cóncava, como en este caso acá, ese polígono recibe el nombre de polígono cóncavo. Entonces podemos clasificar a los polígonos según el número de lados, como aparece en esta tabla. Entonces tenemos los polígonos de 3 lados reciben el nombre de triángulos. Los de 4 lados, cuadriláteros. Entre los cuadriláteros hay varios, digamos, famosos, los cuadrados, los rombos, los paralelogramos. Un polígono de 5 lados se llama pentágono, uno de 6 lados se llama hexágono y uno de 7 lados se llama heptágono. En general, un polígono de n lados recibe el nombre de eneágono. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos asociados a un polígono. Bueno, primero, el concepto de ángulo interior. Un ángulo interior en un polígono es el ángulo formado por 2 lados consecutivos del polígono.
Si los dos ángulos comparten un mismo lado del polígono, entonces esos ángulos se llaman ángulos consecutivos. Por ejemplo, en este polígono alfa y beta son ángulos consecutivos. Si no comparten ningún lado, como es el caso de alfa y gamma, estos dos se llaman ángulos opuestos. La línea que une dos vértices del polígono no consecutivos, en este caso E y C, se denomina diagonal. Y el ángulo formado por uno de los lados del polígono y la prolongación de un lado consecutivo se llama ángulo exterior. En este caso, el ángulo θ que aparece en esta gráfica es un ángulo exterior del polígono. A continuación veremos una presentación preparada por el profesor Mauricio Osorio, donde se deducen fórmulas para la suma de los ángulos interiores y exteriores de un polígono convexo. En esta animación, hecha con la ayuda de GeoGebra, vamos a ver de manera gráfica cómo poder calcular la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos de cualquier polígono convexo. Comencemos con la suma de ángulos internos y tomemos un polígono de grado de 4 lados. Si tenemos 4 lados, hacemos lo siguiente. Nos paramos en cualquiera de sus vértices y trazamos la diagonal hacia los vértices opuestos. En este caso solamente hay uno. Podemos ver que si hacemos eso, entonces nuestro polígono queda dividido en 2 triángulos. Como para cada triángulo sabemos que la suma de sus ángulos internos es 180 grados, podemos concluir que la suma de ángulos internos de un polígono de 4 lados no es más que 180 por 2. Pasamos al de 5 lados y veamos qué pasa. Hacemos lo mismo, me paro en cualquier vértice y trazo las diagonales hacia los vértices opuestos, que en este caso serían 2 vértices. Notamos entonces que nuestro polígono de 5 lados queda dividido en 3 triángulos y por lo tanto la suma de ángulos internos de un polígono de 5 lados va a ser 180, que es la suma de ángulos internos de los triángulos, por 3 triángulos. De igual manera, si tomamos un polígono convexo de 6 lados y hacemos el mismo procedimiento de partir con las diagonales desde cualquiera de los vértices, notamos que nos quedan 4 triángulos y por lo tanto la suma de ángulos internos de un polígono de 6 lados va a ser 180 por 4. Lo que notamos es una ley general, que para sumar los ángulos internos de un polígono multiplico 180 por un número que siempre va a ser igual al número de lados del polígono menos 2. Veamos eso en general. Si tenemos un polígono de n lados, me paro en cualquier vértice y trazo las diagonales hacia los vértices opuestos, vemos que siempre nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5 hasta n menos 2 triángulos y por lo tanto la fórmula de la suma de ángulos internos sería 180 por n menos 2. Ahora veamos qué pasa con la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo. Veamos el caso particular de un hexágono. Nos daremos cuenta que no importa el número de lados, siempre hicimos procedimiento y obtenemos el mismo resultado. Entonces partimos de un hexágono y prolonguemos los lados de este polígono para poder distinguir los ángulos internos y los ángulos externos. Esos ángulos internos van a estar denotados con azul y los ángulos externos con verde. ¿Qué podemos ver? Que si me paro en cualquiera de los vértices de este polígono, el ángulo interno y el ángulo externo del mismo vértice son ángulos suplementarios, es decir, la suma del ángulo interno y el ángulo externo es de 180 grados. Y esto pasa para cualquiera de los vértices del polígono. Así que en general, si tengo un polígono de n lados, es decir, también n vértices, entonces la suma de todos los ángulos internos con todos los ángulos externos va a ser 180 veces n, como tenemos por acá. Pero como lo que quiero es la suma de ángulos externos, entonces a la suma de todos los ángulos externos e internos le restamos lo que ya conocemos como la suma de ángulos internos, que es 180 por n menos 2. Si hacemos esta operación, nos damos cuenta que siempre, sin importar cuánto sea n,
vamos a obtener 360, es decir, la suma de los ángulos externos de cualquier polígono convexo siempre va a ser 360 grados. En conclusión, a partir pues, de la animación que acabamos de ver, tenemos que la suma de los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360 grados y la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados es n-2 por 180 grados. Por ejemplo, en el caso de un triángulo que tiene 3 lados, la suma de sus ángulos interiores debería ser 3 menos 2 por 180. En ese caso, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, como ya sabíamos. Ahora vamos con un ejemplo. Bueno, en un pentágono convexo, 3 de sus ángulos miden 120 grados cada uno y los otros 2 son congruentes entre sí. Entonces nos piden calcular cada uno de los ángulos interiores del pentágono. Bueno, entonces vamos a darle solución al ejemplo. En primer lugar, observemos aquí una gráfica que está ilustrando la situación. Tenemos un pentágono en el cual 3 de sus ángulos interiores miden 120 grados. Los otros 2, que los vamos a denotar por X, no conocemos cuál es el valor de su medida y queremos calcularla. Entonces vamos a utilizar la fórmula que se dedujo en la animación. Entonces la suma de los ángulos interiores debe ser igual a el número de lados menos 2, 5 menos 2, por 180 grados. En este caso sería 3 por 180 grados, que es igual a 540 grados. Muy bien. Por otro lado, esa suma de ángulos interiores debe ser igual a lo siguiente, debe ser igual a 120 grados más 120 grados más 120 grados más X más X. Y debe sumar entonces en total de nuevo 540 grados. Bueno, al realizar las operaciones obtenemos lo siguiente. Al sumar 3 veces 120 tenemos 360 grados y sumamos X con X dados X igual a 540 grados. De aquí concluimos que el valor de 2X es de 180 grados y por lo tanto X vale 90 grados. Así que el valor de estos dos ángulos que eran desconocidos es de 90 grados. Bueno, por último vamos a dejarles un problema para que piensen un poquito. Un polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus ángulos interiores iguales. Entonces el problema que planteamos es el siguiente. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular con ángulos interiores todos iguales a 140 grados? En la lección de hoy hemos estudiado polígonos, su clasificación según el número de lados y algunos aspectos importantes acerca de los ángulos interiores y exteriores de los polígonos. Los contenidos de esta lección pueden ser consultados en la lección 15 del libro Nociones de Geometría, editado por la Red Matemática Antioquia y cuya página web aparece en pantalla. Los esperamos en una nueva edición de En un 2x3 Matemáticas con el Gobernador, donde esperamos tratar otro tema interesante de las matemáticas. Muchas gracias por su atención. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.